y mujeres valientes, Padre amado, dispuestos a hacer la diferencia en este tiempo, Padre amado, en el nombre de Jesús, Padre, dispuestos a sembrar esa palabra, Padre amado, en cada corazón, Padre amado, donde esa palabra, Padre amado, se reproduzca, Señor amado, en el nombre de Jesús. Declaramos que el Espíritu Santo está con cada persona, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, de acuerdo a lo que la palabra nos está enseñando a nosotros, la palabra nos muestra a nosotros, entonces, quiénes somos delante de Dios a nosotros. Aquí en 2 Corintios 5:17 dice: ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Y entonces nos habla de la identidad que formamos ahora nosotros al reconocer a Jesús como nuestro Salvador, reconocerlo a Él. Entonces, cuando nosotros reconocemos, formamos parte de Él, y entonces nos muestra que nosotros somos creación de Él. Y entonces, si habla de que nosotros somos la creación de Él, nosotros tenemos una manifestación. Y la manifestación es algo que se muestra, algo visible, algo que se conoce. Entonces, a través de que hay una manifestación que Él nos crea, ahora nosotros representamos y somos de Cristo. Entonces, porque somos nuevas criaturas. Entonces, su identidad es de Cristo. Usted representa a Cristo y usted es parte de Él. Entonces, porque formó parte de Él, y entonces, porque Dios ya tiene en cuenta ya no tiene en cuenta nuestra antigua vida. O sea, tu pasado ya no forma parte de la nueva criatura que Dios ya formó. Porque el Señor no forma parte en tu nueva vida lo malo. En tu nueva vida está todo lo bueno que viene de aparte de Él. Porque en Jesús no había maldad, no había odio. O sea, no había pecado en Él. La misma palabra nos enseña a nosotros. Y si Él nos convierte a nosotros en nuevas criaturas, quiere decir que nosotros ya fuimos separados de lo malo. Ahora lo malo quiere decir que lo malo ya no está con nosotros, que lo malo fue quitado por algo bueno que entró en nosotros. Entonces, al formar parte de ser nueva creación, nosotros se nos otorga legalidad de ser parte y de entrar a la eternidad. Y en la eternidad no entramos con pecado. En la eternidad entramos sin el pecado. Sin lo malo, entramos con lo bueno. Lo que Jesús hizo por nosotros fue abrir un espacio en el cual ya no teníamos derecho. Entonces, a través de que Jesús se hizo pecado por causa de nosotros, entonces Él abrió la puerta que se nos había cerrado por nuestras acciones, por formar parte de una antigua vida. Mas ahora que usted forma de una nueva identidad, más ahora que usted y yo debemos de entender que nosotros no somos lo que el ser humano ha pensado o lo que el diablo pensó quién era usted, sino que usted es la criatura que Dios seleccionó desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, usted es la criatura que Dios ha diseñado. Usted es la criatura que Dios pensó acerca de usted. Porque para que nosotros formáramos parte de nuevas criaturas, Dios estaba pensando de cada persona. Y entonces, y cuando Dios empezó a pensar sobre nosotros, entonces Dios pensó que había una manera de cómo el ser humano se volviera a reconciliar con Él. De cómo el ser humano podía tener la oportunidad de volverse a conectar a la fuente de vida eterna. Entonces, estaba Dios pensando, y entonces Dios tenía las herramientas, Dios tenía las maneras de cómo esta creación que Él había diseñado con propósito, pero las generaciones se habían desviado del propósito que Dios ya había establecido. Pero Dios tenía en sus manos la manera de cómo volver al ser humano a volverse a acercar a Él. ¿Y cómo lo hizo? A través de su Hijo. A través de que Él dio a su Hijo, a través de que Dios dio a Jesús para este mundo,
con el fin y el propósito de que Él diera su vida por causa de lo malo que había en nosotros, por causa de la maldad que había crecido en el ser humano, por causa de los malos pensamientos, por causa de las malas acciones, por la falta de temor a Dios, por la falta de obediencia a Dios. Entonces ya Dios nos dio a su Hijo con el fin de que nosotros fuéramos separados de la mala condición que estaba pegada en nosotros. Diga conmigo, Dios nos separó de la maldad. Entonces, para que Dios nos separara de la maldad, Él tuvo que dar a su Hijo. Entonces, a través de que nos damos cuenta que Él dio a su Hijo, semejante a Él, con autoridad de Él, sin pecado, con amor verdadero, con fidelidad verdadera, nos damos cuenta todo lo agradable que Jesús hizo, lo perfecto que Jesús era. Entonces, a través de que nosotros ahora ya formamos parte de Él, somos de Él, usted y yo tenemos todo lo de Él, todo lo. Su comportamiento, su mentalidad tiene que ser como la de Jesús, porque la identidad de usted es la de Jesús. Su identidad no es una cultura. Su identidad no es la forma en la que usted piensa o lo que usted conoció anteriormente. Ahora usted, su identidad, su forma de pensar tiene que ser como la que Jesús nos enseñó en su palabra. Es la manera correcta de cómo usted tiene que definirse en este tiempo y mantener la definición de quién es usted. O sea, conocer y entender que usted es un embajador de Cristo. Usted es un representante de Cristo. Usted es hijo de Dios. Usted no es hijo de este mundo. Porque los que se convierten en hijos de este mundo se convierten en esclavos de este mundo. Pero usted ya fue separado de Faraón. Usted ya no es parte de Egipto, usted es parte de una tierra que Dios le prometió, que tal vez puede estar caminando en el desierto, pero usted tiene que mantenerse siendo fiel a Dios para que usted no se ahogue en el desierto. Cuando usted tiene identidad, permanece unido a Cristo. Porque habla la palabra que dice que lo reconcilió a Dios a nosotros. Y nosotros somos representantes de la reconciliación. ¿Qué reconciliar? O sea, nosotros somos llamados a unir a los que no están en Cristo. Nosotros, a través de que usted forme identidad de Él, usted tiene un trabajo. Dios le dio un trabajo a usted. Usted ya no trabaja para este mundo. Usted trabaja para Cristo. Entonces, si trabajamos para Cristo, tenemos que trabajar y hacer la obra de Cristo. Y entonces, ¿cuál es el trabajo? Reconciliar a aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no quieren nada de Él. Entonces ahí es cuando nosotros entramos y trabajamos y lanzamos la palabra de Dios para que todos conozcan su verdadera identidad. Porque hay gente que tiene una identidad marcada por los hechos de su vida. Hay gente que fue dañada, entonces, y le empezaron a comenzar a decir que tú eres esto. Y esa persona vive haciendo lo que un día le impulsaron a hacer. La presión que tenía en su vida lo convirtió en algo que no es agradable, en algo que no es bueno. Un ejemplo que pueda que en algún lugar a una persona le hayan dicho: tú eres una persona mala, perversa, y tal vez nunca había hecho un acto de eso. Entonces la persona, de tanto que le caen esas palabras, esa persona se está convirtiendo en lo que le están lanzando. Tú eres una persona mala, tú tienes malas acciones y tal vez no lo has cometido. Y esa persona se está convirtiendo en eso porque se está llenando de palabras que no le van a ayudar a evolucionar, palabras que no le van a ayudar a ser una persona diferente. Pero como hay palabras dañinas, que esas palabras están entrando en el corazón y se están guardando en el corazón, y por tanto ahí se está produciendo un mal interno
que en su tiempo se va a manifestar lo malo y esa persona se termina convirtiendo en lo que le estaban dictando, diciendo. Pero ¿qué tal si cuando se anuncia la palabra de Dios, la palabra entra en función? Entonces esa línea de pensamientos que habían en su mente de la persona dañada, de lo que había guardado y atesorado en el corazón, la palabra está entrando ahí para empezar a sanar, para empezar a libertar y para que la persona vea que es una persona buena delante de Dios. Porque el Señor, cuando dio a su Hijo, Él sabía que habían malos actos y comportamientos del ser humano, pero Él no nos estaba aborreciendo, sino que estaba abriendo la oportunidad, que todavía había una manera de que nosotros volviéramos a ser diferentes, que todavía había la manera de que nosotros pudiéramos ser nuevas personas, que todavía existía la forma de que fuéramos redimidos. Entonces ahí es cuando la palabra de Dios llega en la persona que guardó en su corazón cosas desagradables que lo habían hecho perder la identidad de quién era. Por eso usted no se rinde en este camino, no se agota en este camino. Usted es un hijo de Dios. Usted tiene que pensar como Cristo. Cuando usted piensa como Cristo, empieza a hablar las palabras que Pablo hablaba. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y es una realidad. Es que desde el momento que usted reconoce a su Padre, que es Jesús, ya no vive usted, es Cristo quien vive en usted. Porque si seguimos viviendo nosotros vamos a ser opositores claros delante de Dios. Es una realidad. Todo el tiempo nosotros, cuando Dios quiere que hagamos su voluntad, nosotros no la vamos a aceptar, porque nosotros mismos vamos a querer hacer que Dios haga lo que nosotros queremos, pero es que eso no existe. Entonces Pablo tuvo que tirar por basura todo lo que él en un día quiso y deseó para su vida. Todo lo que un día, los proyectos de vida que él pensó que iba a hacer, la forma de vida que él iba a tener, su futuro, todo él lo tiró a la basura. Pero aceptó el premio de la reconciliación, que es en Cristo Jesús. Aceptó la bandera de la reconciliación para lanzar la palabra que es más importante. Pero para el tiempo que estamos viviendo, se nos hace tan difícil formar parte de la identidad verdadera que nosotros debemos de tener. Porque todavía nosotros tenemos una mente reprobada. Y entonces no estamos comprendiendo verdaderamente quién es usted, su identidad. Necesitamos una generación con identidad de Cristo. ¿Sabe que el cambio verdadero es cuando aceptamos verdaderamente tener la identidad de Él? Cuando usted tiene identidad de Cristo, acepta que en este camino podemos sufrir, pero ese sufrimiento no te va a destruir tu alma. Es lo importante. Cuando aprendemos nosotros a conocer el reino de Dios y entender que nuestra identidad no es el color de su piel, no es el color de su pelo, no es como se ve físicamente, sino cómo su alma está. Si su alma se parece a la de Cristo, usted es un representante digno de Él. Ahora si todo el mundo si usted la aprobación está por todos lados, todo el mundo dice: wow, qué gran persona eres, pero no conocen el interior de usted. Tal vez su interior está muriendo. Usted está metido en un grave problema. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque los apóstoles, cada uno, su exterior fue dañado. Su exterior, si usted
si nosotros hubiésemos tenido la oportunidad de ver el físico de los apóstoles, cómo iniciaron, cómo era su vida antes sin Cristo, usted podía ver que sus pieles estaban intactas, agradables. Lo que tanto el hombre hoy en día se cuida. ¿Por qué? Porque le empieza a dar más valor al exterior que al interior. Y al nosotros no tener una identidad clara que somos hijos de Dios, le vamos a dar más valor al exterior. Porque el ser humano piensa que el exterior se ve agradable delante de todo el mundo, es lo que va a convencer al mundo. Pero en realidad no es eso es lo que convence al mundo, que su exterior se vea agradable. Lo que realmente da testimonio de quiénes somos nosotros es Cristo, el Espíritu Santo. Pero es a través de que hay un trabajo en el interior. Entonces, si tuviéramos la oportunidad de haber visto las dos versiones de los apóstoles, como iniciaron, darnos cuenta, wow, Jesús tuvo la oportunidad de ver la versión de ellos cuando no lo habían conocido a Él. Y cómo empezaron la evolución de ellos. ¿Usted cree que cuando ellos recibían los golpes, los encarcelaban, ahí los golpeaban? ¿Por qué Pablo cree usted que habla de las marcas de Cristo? Porque su aspecto físico llevaba las marcas de Él, llevaba las amenazas. Cuando intentaron detenerlo, no hable más la palabra de Dios. Ahora estamos en tiempos agradables, bueno, en esta nación nosotros, que a usted no se le dice, bueno, no sigas predicando, que a usted no se le dice, bueno, no, aquí no puedes predicar, aquí no puedes hacer nada de lo que tú crees. Pero a ellos no tenían permitido seguir predicando la palabra de Dios, y por tanto las consecuencias eran ¿qué? Ser llevados a la cárcel, eran azotados en las cárceles, eran dañados físicamente, otros apedreados. Pero sobrevivían por la gracia de Dios. Entonces, si nos damos cuenta que cada golpe de eso deja una marca en el cuerpo. Y entonces el físico de ellos fue dañado, pero su alma no fue dañada. Ahí nos damos la importancia. Cuando un hombre verdaderamente ama a Dios, su físico puede morir, pero tu alma no va a morir. Tu físico puede recibir golpes, daños, pueden llegar palabras, pueden llegar montones de cosas que te pueden ofender, que te pueden destruir, pero que tu alma no sea destruida, que tu fe no caiga. Mantente fiel a Dios. Debemos de mantener nosotros la postura en el reino de Dios. Cuando verdaderamente nosotros tenemos una identidad clara, nosotros nos mantenemos fieles a Dios. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. ¿Se da cuenta? Usted ya no es enemigo de Dios. Cuando no tiene identidad de Cristo, cuando no acepta las condiciones de Cristo, sucede esto, que nosotros somos enemigos de Él. Pero cuando aceptamos las condiciones de Él, nos convertimos en amigos de Él. Y entonces llega la reconciliación con Él. Y por tanto, al llegar la reconciliación con Él, se nos abrió una oportunidad a nosotros, que ahora en nosotros se nos encomendó el anunciar las buenas noticias, las noticias que salvan, las noticias que sanan, las noticias que libertan al ser humano. Esas noticias se te han permitido a ti y a mí, porque vino el evangelio de la reconciliación por medio de Jesús. La oportunidad que Cristo abrió a favor de nosotros. Entonces son cosas verdaderas, porque el evangelio de Dios es verdadero. Entonces tu identidad en Cristo es quien eres a los ojos de Él. Tú eres su hijo, eres redimido, eres nueva creación.
y eres coheredero de Él. Y la realidad, cuando eres una nueva creación, eres una persona transformada, donde lo viejo ha pasado y todo ahora es nuevo. Entonces, porque hay una nueva temporada, o sea, un nuevo ciclo que comienza en nuestra vida. Entonces, hay un nuevo tiempo. Y el nuevo tiempo nosotros debemos de comprenderlo, que es a la manera de Cristo, no a nuestra manera. Por eso somos nuevas criaturas. Entonces debemos de aceptar la manera en la que Cristo quiere que vivamos nosotros, para que seamos personas justas. Y si somos personas justas, al justo le va a ir bien. El justo va a comer del fruto de sus manos, de lo que tú buscas, de lo que tú crees, de lo que ahora eres definido, de la identidad de Cristo. El ser humano no cambia porque no tiene la identidad de Cristo. Es una realidad. Pero cuando el ser humano tiene la identidad de Cristo, va a suceder la transformación divina en la persona, porque el Espíritu Santo se une a nosotros. Entonces, cuando el Espíritu Santo está unido a nosotros, va a suceder lo que el enemigo no quiere que suceda en nosotros. Es una realidad. Lo importante, cuando hay una identidad nueva en nosotros, nos damos cuenta de nosotros que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ellos no perdieron la identidad. Entonces la palabra que ellos empezaron a cantar, a orar, porque es señal de que estos hombres, a través de que ya conocían la voluntad de Dios, estando en la posición que estaban, ellos no se estaban olvidando de quienes eran delante de Dios. Entonces, que la posición que puedes tener ahora en un futuro no te haga perder la identidad que tú tienes en Cristo. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros como seres humanos hay un grave problema que nos puede pasar. Que en el momento más trágico estamos delante de Dios, le clamamos, le oramos, le buscamos y recibimos el beneficio de Dios. Pero cuando estamos en el mejor tiempo, sucede esto, que nos dejamos de parecer a Él. Porque el mejor tiempo, a través de no tener la buena capacidad de mantenerte en Cristo, ese mejor tiempo se convirtió en una tragedia en tu vida. Aunque parezca que ahora todo está bien, pero si no tienes a Cristo no hay nada bien ahí. Es una realidad. Entonces, eso se llama falta de identidad, falta de transformación. Cuando Dios ya te había sacado de las cosas viejas, de lo que no servía, y Dios te dio la oportunidad de formar parte de las cosas nuevas, pero tú queriendo volver a las cosas viejas. ¿Cómo es posible eso? Cuando tienes identidad en Cristo, tú no regresas a las cosas viejas, porque entiendes que las cosas viejas no sirven, pero entiendes que las cosas nuevas sí no sirven. Entonces no te vuelvas a poner las cosas que no sirven. Mantén las vestiduras nuevas que Cristo ya te dio, vestiduras únicas, hechas a tu medida, vestiduras que no tienen mancha. Pero ¿por qué te quieres volver a poner las vestiduras que están con mancha, que están en inmundicia? No vuelvas a retroceder. Es como Israel cuando está en Egipto, cuando está en el desierto y está pensando nuevamente, allá teníamos mejores comidas, allá éramos más bendecidos, teníamos una mejor vida. Y cuando no era cierto, cuando eran esclavos de un hombre, cuando eran esclavos que tenían que hacer lo que alguien les decía, no lo que ellos pensaban, cuando no tenían derecho ni siquiera a pensar por su propia vida. No retrocedas. El ser humano, cuando Dios lo tiene en una mejor posición, está pensando, otra vez me va bien como esclavo del diablo. ¿Cómo es eso? Aprende a vivir en el Espíritu. Mantén tu identidad que Cristo te otorgó a ti por medio de la reconciliación.
Yo no vi a Moisés diciendo, bueno, allá en Egipto me va mejor. Pero la gente que no se apega a la visión de Dios va a seguir pensando, Egipto es la mejor vida. Los frutos de Egipto son mejores. Cuando este fruto es lo que te permite caminar en rectitud. Lo que pasa es que nosotros, al no aceptar la nueva vida, esa vieja vida te sigue dañando el nuevo ciclo que Dios te está permitiendo. Y a través de que tú no te pones la vestidura nueva, eso genera que tu visión se mantenga entorpecida y no te deje ver con claridad lo que esta palabra dice. Lo que la escritura de Dios nos ofrece, lo que la palabra de Dios nos bendice, todas esas cosas suceden. Aprende a vivir como una nueva criatura, no como una vieja criatura. Ser una nueva vida, aceptar la nueva vida. Valoremos la oportunidad del reino de los cielos. Efesios 1:4 habla la palabra, dice: desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto. Usted fue justificado y perdonado. Cristo pagó por tus pecados. Ahora somos santificados por Él. Ya no tenemos las manchas que estaban dañando nuestra vida. Entonces, pero está diciendo de que desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió. Dese cuenta. ¿Desde qué tiempo Dios ya estaba teniendo la mirada sobre usted? Hay gente que va a nacer o aún no, que van a nacer en un futuro y Dios ya tiene un propósito con ellos. ¿Se da cuenta por qué el Señor nos ha puesto como anunciadores, como representantes de Él? Porque si no se le da continuidad a la identidad de Cristo, es la manera de que se pierda de seguir anunciando la palabra de Dios. Si usted se da cuenta que en los tiempos de Elí dice que la palabra escaseaba. Entonces, si quiere decir que la palabra escaseaba, quiere decir que había una generación que no conocía a Dios, que había una generación ciega. ¿Se da cuenta? Que es un grave problema que puede suceder si el ser humano no sigue anunciando las buenas noticias, o si el ser humano no se compromete al servicio de Cristo, o si el ser humano no se arrepiente delante de Dios. Puede haber un problema. Tal vez ahora nosotros veamos que hay una buena cantidad de gente que le cree, pero si se deja de anunciar la palabra de Dios, esas personas que Dios ya tiene planes con ellos pueden caer bajo el engaño del maligno y que no puedan conocer la palabra de Dios, porque no hubo una continuidad. Entonces, usted ya fue justificado y perdonado por Él. Por eso debemos aprender que las futuras generaciones no caigan bajo el engaño de aquel que nos tuvo engañados anteriormente a nosotros. Usted y yo estuvimos engañados. Una realidad donde no comprendíamos ni le obedecíamos a Dios, donde tal vez en algún momento hablamos en contra de Dios, pero gracias a que la gracia de Dios nos perdonó, nos justificó, que Cristo pagó por nuestros pecados y Él nos ha santificado, pues lo que un día hicimos o pensamos en contra de Él, ahora nosotros pensamos a favor de Él y queremos de Él, porque ahora fuimos justificados y perdonados. Y allí nos damos cuenta que el amor de Dios se manifestó a favor de nosotros, pero que antes de eso Dios ya estaba pensando que nosotros no nos perdiéramos, que usted y yo no suframos las consecuencias, que usted y yo podamos llegar a ese lugar especial que Él preparó para
la creación, porque Él habla. Si dice, desde antes de crear el mundo. O sea, Él creó este mundo para nosotros. Y el principio, como habla, Adán y Eva no tenían pecado. Es que ese era el hábitat que Dios quería para nosotros. Que el ser humano viviera sin conocer lo malo. Pero por medio de Jesús se nos va a dar esa oportunidad. Pero manténgase como siervo fiel. Manténgase como siervo fiel, esperando la llegada de Cristo, esperando fielmente su venida, que su camino nadie lo desvíe. Pueden caer piedras en su camino, pero esquívelas. Pueden llegar distracciones en el camino, pero que nadie lo saque del destino que Dios ya prometió para usted. Es mejor que se mantenga como siervo fiel, llegando al lugar que Dios ya diseñó para usted. Que nada a usted lo saque del destino de Dios. Entonces, porque Él ya, a usted ya lo ha justificado y perdonado. En Juan 1:11 dice la palabra de Dios: la palabra vino a vivir en este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella llegaron a ser hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Y Romanos 8:15 dice: porque el espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. ¿Se da cuenta? Que usted, ¿de quién es hijo verdaderamente? ¿Quién es su padre verdadero? La palabra nos está mostrando a nosotros quién es nuestro padre, a quién representamos, a quién debemos de servirle, a quién debemos de obedecerle. Si un hijo, siempre que el hijo que se mantiene bajo obediencia del padre, quiere decir que ese hijo está dispuesto a escuchar cada consejo del padre. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, nosotros debemos de escuchar a Dios. Que Dios quiere que hagamos, que Dios quiere de nosotros, que Dios quiere que le ofrezcamos, que Dios quiere que hagamos. Toda esa cosa el Señor ya a nosotros nos ha permitido. Dios te ha aceptado, Dios te ha adoptado y puede llamarle padre a Él, porque fuimos nosotros aceptados por Él. Y no por tu condición, sino porque le creíste. Porque por condición y por la ley nadie fuera salvo. Entonces, porque la ley que hacía, se ponían a leer tu condición. Y si tu condición era mala, había pecado, había corrupción, pues la ley te quitaba la vida. Pero Jesús le entregas tu carga de pecados. ¿Y qué Él hace? Tu carga liviana para otorgarte salvación. Entonces, y Él te acepta como hijo de Él. Entonces, por eso, pero habla aquí primeramente que la palabra vino a vivir en este mundo. ¿Quién era Jesús? Porque Jesús era la palabra viva, hecha carne. Ahora la palabra estaba hablando y caminaba, que es Jesús. Entonces, pero dice, pero su pueblo no le aceptó. Eso habla de los judíos que no la aceptaron, el cual por ellos vino. Pero a través de que ellos no la aceptaron, a usted se le dio la identidad que era para otro pueblo. Pero usted fue adoptado por Él para que usted pudiera conocer a Él. Pero dice, para aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Diga conmigo, soy hijo de Dios. Dios me dio la oportunidad, Dios me permitió ser hijo de Él, aunque hubo un pueblo que no creyó. Pero Dios te dio la oportunidad a ti de que le crea. Mantente fiel a Dios, porque Dios tiene propósito contigo. Entonces, si usted da cuenta, si hay quien no cree en el Señor, van a haber quienes sí le creen, y los que creen van a ser hijos de Él. Por eso le digo
que la palabra tiene que seguir fluyendo. Porque la palabra siempre va a llegar a un corazón dispuesto a aceptarla. Siempre van a haber personas dispuestas, personas que tal vez están sufriendo, pero que están dispuestas a cambiar. Y ellos se convierten en hijos de Él. Entonces, porque el Espíritu de Dios les ha dado, porque el Espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. ¿Se da cuenta? Entonces, si algún momento personas que pensaron que servir a Dios es cortarte las alas o que se limite tu vida, estás equivocado. La palabra misma nos está diciendo que Dios nos da un espíritu que no nos esclaviza. O sea, un espíritu que nos hace libres verdaderamente a nosotros. Entonces, si reconoces a Jesús, vas a reconocer la verdadera libertad. Entonces, pero Dios quiere que salgas de ese engaño, que tu supuesta libertad que a ti te define es libertad. No es libertad lo que a ti te define. La libertad verdadera está en Cristo. Es la verdadera libertad. Porque Él nos va a dar un espíritu que no nos hace esclavos, sino un espíritu que nos hace libres. Un espíritu que no es opresor sobre tu vida. Te va a dar un espíritu que no te obliga. Un espíritu que te abre la mentalidad. Un espíritu que te hace que permanezca a los pies de Cristo. Un espíritu que te hace que pueda llegar sano y libre delante de Dios. Donde un espíritu que te permite a ti que no seas engañado. ¿Por quién? Por el que opera en este mundo. Por eso le digo, las generaciones, las personas que dicen que servirle a Dios es vivir una vida no libre, es una mentira realidad. Tú eres libre. Cristo nos hace libre. Entonces, démonos cuenta nosotros que la verdadera libertad está en ser hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, somos libres. Y quiero esta parte. Este mundo es gobernado por el maligno, quien es Satanás, donde él envía los espíritus. Entonces, esos espíritus hacen que lo que tú piensas, que lo que tú ves o lo que tú haces, todo se convierta en un mundo más libre, más liberal, donde tú sientas que lo que tú puedes llegar a hacer, pues es lo que a ti te hace feliz. Pero ese nada más es un engaño. Eso es nada más para taparte que conozca la verdad. Y tú te sientas libre en ese estado o ese tipo de vida. Cuando ese estilo de vida lo único que genera en ti es que tú te conviertas en esclavo del pecado. Pero por eso nosotros debemos de aceptar a Jesús para no ser esclavos del pecado, sino nosotros ser personas verdaderamente libres. Por eso Jesús nos hace libre a nosotros. Jesús no te limita. Jesús manifiesta tus habilidades verdaderas que están escondidas en tu interior. Porque el Espíritu Santo, ¿qué hace? Multiplicar todos esos talentos que hay en nosotros. Tal vez si tú te sientes con miedo de hacer algo, por eso el Espíritu de Dios no tiene miedo, no tiene temores en ti. Lo que el Señor hace es que tú sientas respeto por Dios. Porque cuando tú te conviertes en hijo de Dios, tienes un gran respeto por tu Padre, que es Dios, ¿no? Nosotros respetamos a Dios y a través de que respetamos a Dios, sucede esto en nosotros, que nosotros conocemos el verdadero temor a Dios, conocemos la sabiduría verdadera. Entonces, el temor a Dios es tener respeto de Él. Es el temor verdadero, el respeto a Dios. Y cuando sientes respeto a Él, entonces ves algo malo y si te puedes representar la tentación de hacer algo malo, pero como tú tienes respeto delante de Dios, tú dices, bueno, yo amo y respeto tanto a Dios que no puedo hacer eso porque eso puede dañar lo que ahora Dios está haciendo conmigo.
lo que Dios me está transformando. Entonces es cuando conocemos el temor a Dios. Entonces conocemos el valor de Dios. Él nos mostró a nosotros su amor verdadero para nosotros, el amor genuino, algo diferente, algo especial que Dios permitió a ti y a mí. Son oportunidades grandes, no oportunidades pequeñas, oportunidades grandes. Ser que seas tu hijo de Él. Gálatas 3:29 habla: y si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios le hizo. Romanos 8:17 habla: y si hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Coheredero de Cristo. Eres parte de la gran herencia de Dios y heredero de sus promesas. Es lo que Dios te está diciendo. Entonces, un padre tan fiel y tan grande, tan poderoso, tan especial, que nos dio a nosotros la herencia de que nosotros tengamos el acceso de ir con Él. Usted da cuenta de lo que la palabra nos está diciendo aquí. El plan y el propósito que el Señor tuvo con Adán y Eva en el principio, esa oportunidad Dios te está dando a ti y a mí, de estar en la atmósfera de Dios, para que seamos glorificados juntamente con Él, donde usted ya no va a tener que sufrir. El sufrimiento que hoy puede estar pasando, en la eternidad usted ya no lo va a pasar. Entonces son planes divinos que Dios tiene para nosotros. Entonces, una herencia especial de parte de Él. Esas cosas Dios nos permite a nosotros porque Él nos ha hecho a nosotros herederos de Él. Entonces, en una herencia donde usted no la obtiene, ¿por cuánto anduvo peleando ahí, haciendo movimientos innecesarios? Porque cuando el ser humano camina bajo el mundo y hay familia y los padres empiezan a heredar a cada uno de sus hijos diferentes bienes, ¿qué sucede? Alguno que no le gustó lo que le dieron y quiere lo que al otro le dieron porque es mejor, empiezan a tener conflictos, empiezan a quererse destruir, se quieren quitar la vida. Entonces, pero en Cristo nosotros no tenemos que andar haciendo eso. No tenemos que andar peleándonos unos a los otros. En esta familia de Cristo, en la familia de las promesas que Dios estableció para usted y para mí, usted no arrebata la bendición del reino de los cielos por cuanto puede estar peleando uno con nosotros, con los seres humanos, sino cuán valiente es en el reino de la sobrevivencia, en este reino de Dios. Cuántas veces usted no se dejó llevar por los engaños del maligno, sino cuántas veces sobrevivió a las tentaciones que Satanás pudo ofrecer en el ambiente. Allí es cuando la iglesia tiene que ser valiente, esforzada a conquistar un reino de Dios, que no es cuántas veces, cuántos enemigos tiene aquí abajo, es cuántas veces usted le creyó a Dios, cuántas veces se mantuvo en la fidelidad de Él para obtener la herencia de Dios, la herencia del reino de los cielos. Por eso, cuando recibe una herencia, quiere decir que usted recibió la identidad de Cristo para usted. Usted tiene identidad de Él. Usted no se parece, usted no es semejante a lo que Satanás le puede hacer sentir en su vida o en su espíritu. Que usted se sienta débil, que usted se sienta triste, que usted se sienta agobiado, que usted se siente inconsolable. No, usted no tiene nada que ver con eso. En Cristo usted no tiene nada que ver con eso. En Cristo lo ha hecho una nueva criatura, un nuevo ser humano, una persona temerosa de Él. Cuando tenemos la identidad de Él, adquirimos temor y adquirimos algo, valor para enfrentar las cosas, valor para mantenernos fieles a Él, para seguir creyéndole a Él. Es una herencia especial dada para nosotros. Y Dios quiere trabajar fuertemente con esta generación. Una generación
que sea eficaz. Una generación que ame la voluntad de Dios. A entender directamente que Dios tiene propósito con nosotros, que Dios no nos va a dejar solo en ningún momento. Porque la identidad no es un implante. La identidad se une en el alma, en el espíritu, porque el espíritu se une a nosotros. No es algo momentáneo la identidad de Cristo. El Espíritu Santo no es temporal cuando entra en nosotros. Porque recuerde que cuando Él venga por la iglesia que tiene el sello del Espíritu Santo se va a ir con Él. Por eso el Espíritu Santo no es temporal para los que le creyeron, para aquellos que aceptaron la herencia del Espíritu Santo como consolador que Jesús nos entregó a nosotros. ¿Para qué? Para que no estemos solos. Él nos dio al Espíritu Santo como medio de consolación. Por eso el Espíritu Santo nos va a sellar para que Él, cuando venga por su iglesia, la iglesia pueda irse con Él. Porque sin el Espíritu Santo nosotros estamos débiles, estamos frágiles. Estaríamos sin sentido de vivir. No le encontraríamos forma a nosotros qué debemos de hacer. Estaríamos nosotros entorpecidos. Sin el Espíritu Santo no podemos ver lo correcto para hacer. Cuando no tenemos al Espíritu Santo, nos alimentamos de lo incorrecto. Cuando tenemos al Espíritu Santo, vemos las cosas que Dios preparó a detalle para usted y para mí. Las cosas especiales. Entonces necesitamos nosotros ser genuinos, mantener la identidad en Cristo, que nada nos separe de Cristo, que mantengamos la unión con Cristo, que nos mantengamos cerca de Dios continuamente. Por eso el sello del Espíritu Santo. Entonces Efesios 1:6 habla para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Usted fue amado y aceptado. Usted fue un objeto de misericordia y de gracia. El Señor, quiere decir que el Señor nos vio con misericordia para que fuéramos salvos. Y lo importante es que ahora nosotros ya sabemos que Dios ya nos vio con misericordia a usted y a mí. Y que ahora, si Él nos vio a nosotros con misericordia, pero si hay una identidad que ahora nosotros, todo lo que Él ya hizo y la forma en la que Él pensó y la forma en la que Él nos vio, quiere decir, Él nos vio ¿con qué? Con misericordia. Entonces, si Él nos vio con misericordia, ahora usted también tiene que ver con misericordia. Porque usted tiene identidad de Cristo. Usted tiene que ver con misericordia. Si antes miraba usted al ser humano con desprecio, con maldad, con cosas dañinas, ahora usted ya no tiene que ver a otra persona de esa manera. Ahora usted tiene que verlo como un hermano más, como alguien más que tiene que estar con usted, y como un hijo, si hay hijos del reino de los cielos, porque todos somos hijos del reino de los cielos, y personas que no lo conocen, que están sin Cristo, tenemos que llegar ahí, decirle: hermano, Dios, tu Padre, quiere cambiar tu vida. Dios quiere hacer cosas nuevas en tu vida. Dios quiere formar una nueva criatura. Lo está viendo con misericordia, lo está viendo con amor, lo está viendo con verdad, lo está viendo que algo nuevo puede suceder ahí. Entonces necesitamos nosotros ver de otra forma a la persona. Ya no verla a nosotros de una parte nada más, sino ver que Dios tiene planes ahí también, que Dios tiene planes con todos, que Dios quiere hacerlo a usted diferente, que Dios quiere trabajar con usted. Ya no veamos nosotros a nuestra forma. Ahora quiere decir que si Dios ya nos vio con misericordia, veamos con misericordia.
veamos con amor, veamos con verdad. No de que hoy le dé la mano a usted solo para que la persona piense que usted lo aprobó. Y cuando deje de verlo, usted piense o diga cosas malas de la persona. No tiene sentido que usted se acerque a alguien solo para hacerle pensar una cosa y después cuando no lo vea, piense usted otra cosa. De la misma manera que un día conoció a las personas, de esa misma manera mantenga siendo. Pero la manera que sea correcta, la misericordia de Dios. En la misericordia de Dios podemos ver a una mayor intensidad nosotros y podemos conocer el amor que Dios tiene para usted y para nosotros. Porque si Dios no nos mira con misericordia, Él no hubiese dado a su Hijo para que nosotros tengamos salvación. Andaríamos nosotros dispersos sin guía. Porque si no tenemos al Espíritu Santo, ¿qué guía vamos a tener nosotros? ¿Qué identidad va a tener usted? La identidad del que gobierna este mundo es la única que podemos obtener sin Cristo nosotros. ¿Somos de Cristo o somos enemigos de Cristo? ¿Reconoce a Cristo o no reconoce? ¿A quién se parece usted? ¿Se parece a Dios o se parece a este mundo? Que usted dice, bueno, pero Jesús era Dios aquí en la tierra, por tanto no lo podemos hacer. Eso quiere decir que usted no quiere parecerse al diseño de Dios. Quiere decir que usted sigue pensando que su diseño original son las tentaciones, son las provocaciones, es ser una mala persona con mala conducta. Eso quiere decir cuando usted nos dice, bueno, pero Jesús era Dios. Claro, tenía la autoridad y todo, pero también tenía el mismo comportamiento de nosotros. Pero al tener el mismo comportamiento de nosotros, Él eligió ser y mantenerse ser hijo de Dios, a no ser engañado ni entorpecido por el mundo. Si Jesús pasó cuando estuvo en el desierto, fue tentado por Satanás. Y ni aún por la tentación que Satanás tuvo, Él se declinó por hacer lo que Satanás dijo. ¿Se da cuenta? Que cuando usted decide y toma la decisión de servirle a Dios, usted permanece en los brazos de Dios. No por la provocación o por lo que Satanás le representó ahora, sino porque primeramente usted ya le está obedeciendo a su creador, al que lo hizo hijo de Él, al que lo adoptó, aquel que pagó un precio de sangre por usted. Ahí queremos que nosotros y todos podamos llegar nosotros, mantener la estabilidad, aunque estemos enfrente de la propuesta más grande que usted puede quizás querer, pero que ninguna propuesta lo haga perder la identidad en Cristo, que ningún tipo de situación lo haga perder la identidad en Cristo, porque es necesario que haya una formación de identidad en nosotros. Porque cuando las enfermedades llegan y si usted ya no quiere a Dios, esa enfermedad lo va a matar. No para que usted se asuste. La palabra no es para asustar, es para liberarse. Pero que ninguna situación a usted lo saque del plan de Dios que Dios ya tiene con usted. Tenemos que nosotros mantenernos nosotros en lo correcto. Porque nosotros podemos ser engañados por una idea, por algo, para que la identidad que ya tenemos la perdamos. Es como en este mundo, usted tiene su identidad, ahí dice su nombre, tiene una numeración, la cual indica su nacionalidad y todos los aspectos. Pero si usted se descuida y alguien se la roba, le pueden suplantar su identidad. Así hace el enemigo. La ciudadanía que Cristo le entregó a usted, Satanás se la quiere quitar a usted. Que usted pierda esa
esa numeración que le permite que usted vaya al reino de los cielos. Esa oportunidad que usted tiene para entrar al reino de los cielos, si usted se descuida, te la pueden quitar. Por eso no nos descuidemos, no perdamos la identidad que tenemos en Cristo. Mantengámonos nosotros en las manos de Dios para que nada a nosotros nos vaya a ¿qué? A ser diferentes a lo que Dios ya estableció para usted y para mí. Porque que los planes de Dios nosotros los podamos seguir descubriendo, conectados fielmente a Dios, conectados con Él en su verdad, en su amor. Ahí tenemos que llegar nosotros. Tener nosotros la sabiduría correcta que tengamos. Mantener la línea. Ser personas estables y considerar a Dios en toda nuestra vida. Que Dios vaya con nosotros a cada lugar que vayamos. Que Dios esté con usted en cada rincón donde usted esté parado. Tal vez usted no lo esté clamando a los cuatro vientos, pero en que su alma, en su espíritu estén encendidos de la presencia de Dios. Cuando vaya al trabajo, la presencia de Dios esté con usted. Cuando vaya manejando, la presencia de Dios esté con usted. Donde sea que usted camine, la presencia de Dios se mueva con usted. Que usted se mantenga creyéndole a Dios en todas las condiciones que usted esté. En enfermedad, en los malos momentos, en los buenos momentos. Que Dios esté con usted. Que nada lo separe de Cristo. Allí se va a conocer si verdaderamente usted quiere estar con Él. Que nada lo desconecte de Él. Mantengamos nosotros en las manos del Señor, en el trabajo del Espíritu Santo, para hacer la diferencia. Que este mundo a nosotros no nos haga parecer o hacer olvidarnos de Dios. Porque sucede que este mundo es tan engañoso que usted en un momento puede decir: ya no necesito nada de Dios. Que puede llegar a pensar: bueno, ¿para qué necesito de Dios? Y piensa la persona porque ve tal vez que un cristiano lo ve tal vez llorando, pero la persona tal vez no sabe por qué está llorando. ¿Qué tipo de? Si está llorando porque le está pasando algo malo o está llorando porque está en la presencia de Dios. ¿Por qué está sufriendo? Pablo sufrió aflicciones, pero nada lo separó de Cristo. Entonces, nosotros, cuando hay identidad de Cristo en nosotros, aflicciones pueden venir, pero no nos vamos a separar de Cristo. No nos vamos a alejar de Cristo por ninguna situación, por nada. Cuando usted representa a Cristo y tiene identidad de Cristo, aunque vea a alguien que vaya a la iglesia y usted lo vea como mal ejemplo, usted no va a dejar de perseverar en el reino de los cielos porque vea a alguien como mal ejemplo. Si en el mundo usted ve malos ejemplos, pero usted sigue aferrado al mundo y no dice: voy a dejar el mundo y me voy a ir con Cristo. Entonces, ¿por qué en Cristo el día que ve una mala conducta en alguien usted dice: bueno, ¿para qué voy a perseverar si al final del día está haciendo lo malo? Usted está cerrando la oportunidad que Dios le está dando. ¿Por qué? Porque puso su mirada en el error de alguien. Y ese error, por andar poniendo la mirada en el lado incorrecto, usted está condenando. Aprenda a perseverar, ármese de valor y mantenga su identidad. Si usted cree que si nos ponemos a fijarnos en el error de las personas y decir después: bueno, yo no voy a hacer nada, ¿para qué voy a servir a Dios? ¿Usted cree que eso me va a salvar? Pero si ponemos la mirada en Cristo, que fue el ejemplo mayor, sin error, usted va a tener salvación. Usted no se va a perder. Se va a dar cuenta que Jesús sufrió como cordero, sufrió daño, fue ofendido, fue dañado, pero su fe no cayó. Y si la fe de Jesús no cayó, la fe que si usted la toma como ejemplo, la fe de Jesús, la fe de usted no va a caer tampoco. Que a veces la mirada y los pensamientos de nosotros, por la falta de identidad, perdemos todo un privilegio que Dios ya nos dio a nosotros. Los buenos beneficios que Dios preparó para nosotros los dejamos ir por no pensar adecuadamente y no mirar adecuadamente.
porque queremos implicar nuestra decisión sobre la decisión de otro. Cuando el otro dice, ya no voy a perseverar, y el otro va detrás también diciendo, yo tampoco. ¿Tú crees que seguir el que no está perseverando en el reino de los cielos es lo que te va a ayudar? Perseverar en el reino de los cielos no es porque otro lo haga, es porque yo lo necesito, es porque tú lo necesitas, es porque tú necesitas creer en Dios. No porque otro crea, es porque tú lo necesitas. Es personal. Personal no es porque otro lo haga mejor, es cada quien haciendo lo mejor posible. Es cada quien decidiendo hacer lo mejor. Es tomando la decisión a diario, tomando la cruz y negándome a diario. Es la decisión. La cruz no la van a llevar 2 ni 3, es tú solo llevando la cruz y negándote. Porque yo no conozco tus pensamientos. Yo no sé qué tú quieres. Ellos son personales tuyos que tú mismo tienes que abandonar y dejar que el Jesús llene tu mente de su mente, para que nos neguemos nosotros. Yo mismo sé que tengo que abandonar para seguir perseverando. Usted mismo sabe que tiene que dejar para seguir perseverando. Es cada quien. Cuando tenemos identidad, tomamos la cruz y la arrastramos, la vamos jalando a diario hasta que este cuerpo sea crucificado y pueda nacer esa criatura nueva que Cristo quiere formar en nosotros, y podamos ver la versión que Dios preparó para usted y para mí. Darnos cuenta nosotros que el plan original de Dios se va a establecer en cada persona, pero es a través de la negación. Neguémonos, no nos detengamos, no tengamos miedo a lo que Dios quiere hacer con usted, a lo que Dios quiere hacer con cada uno. No tengamos miedo. Valoremos la cruz, valoremos el amor de Dios que tiene por nosotros. ¿O acaso Dios nos ama poquito? Dios no te ama poquito. Con un amor verdadero Dios te ha amado y te seguirá amando. Pero Dios quiere que tú lo aceptes a Él para Él operar en ti. Dios quiere tratar con usted y conmigo, pero aceptémoslo a Él. No por un tiempo, sino para ser personas edificadas, personas fieles a Él. Ahí Dios quiere llegar.